En aquel tiempo, Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den, curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Lucas es el apóstol, el discípulo, el evangelista de la misericordia. Solamente aquel que ha experimentado la misericordia en su vida es capaz de transmitir la misericordia a los demás. Lucas no es judío. Lucas es pagano. Cuando hablamos de pagano, estamos hablando de pueblo extranjero, un pueblo extranjero, un pueblo que de cultura e ideología idólatra, ¿verdad? Que tienen sus dioses de sus padres, sus abuelos, sus antepasados, su ciudad, y lo que menos conocen es al Dios de Israel, o el Dios nuestro. Y él crece en esa cultura. Cuando conoce a San Pablo, él escucha del labio de San Pablo el anuncio del Evangelio. ¿Quién es Jesús? Él es médico y eso significa es un profesional, una persona culta, un hombre preparado, y se esmera en conocer detalladamente lo que es esta nueva religión, estos nuevos pensamientos, este estilo de vida. Y a él, hermanos, le debemos el libro de los Hechos de los Apóstoles. Él fue quien puso por escrito todo el libro de los Hechos de los Apóstoles y también el Evangelio. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, San Lucas nos deja un tesoro tan grande a nosotros, porque a través de ese escrito plasmó cómo fueron los primeros pasos después de que murió nuestro Señor Jesucristo. Porque si nosotros no supiéramos cómo comenzó la iglesia, cuáles fueron los pasos que se fueron dando, hermanos, hubiera un gran vacío. Pero él no, él se preocupó y te escribo, querido hermano, ¿verdad? En esta carta, cómo fue que sucedieron las cosas. Y lo pone por escrito. Tenemos las cartas de San Pablo, sí, pero las cartas de San Pablo son cartas dirigidas a ciertas comunidades y para tratar ciertos problemas, ¿verdad? Catequizándolas, corrigiéndolas en algunas ocasiones. Pero en el caso de San Lucas, no está escribiendo una carta, ni tampoco está corrigiendo a nadie, está haciendo unas memorias. Eso es lo importante, como un diario de la iglesia primitiva. Y pone ahí por escrito todo lo que él alcanza a ver. Él conoció a los apóstoles, conoció a San Pablo, conoció a San Pedro, conoció a San Juan y conoció a varios de los apóstoles, pero también conoció a la Virgen. Él conoció a la Santísima Virgen María y él es quien nos regala el primer capítulo del Evangelio de San Lucas, donde nos habla detalladamente
sobre el papel de María dentro de la obra de la salvación. San Lucas es muy importante. Fíjense que yo, a mi forma de ver, el deseo más grande de San Lucas es dar a conocer un Dios desconocido. ¿Por qué Dios desconocido? Porque el pueblo de Israel, el común del pueblo, se había hecho la idea de un Dios al cual la mujer, lejitos, ¿verdad? La mujer no tiene importancia, por culpa de la mujer pecó Adán, ¿verdad? Y por culpa de la mujer entró el pecado. No, la mujer no, la mujer allá, a un ladito, ¿verdad? San Lucas no. San Lucas nos presenta como principal protagonista en la obra de la salvación, ¿a quién? A María Santísima. Y la presenta como la bienaventurada, la que llamarán dichosa todas las generaciones, la bendita entre todas las mujeres. Concebirás y darás a luz un hijo, la madre del Hijo de Dios. Pero también San Lucas nos presenta el rol que desempeñaban las mujeres dentro de la obra de la salvación. San Lucas es el que nos cuenta que Santa María Magdalena, junto con otras mujeres, eran las que acompañaban a Jesús y a sus discípulos y eran las que sostenían la obra del Señor con sus bienes. Ellas eran las encargadas de hacerle la comida a los apóstoles, de darle de comer a Jesús, atenderlo, porque Él y sus apóstoles andaban atendiendo personas, curando, predicando la palabra de Dios, y eran ellas las que sostenían esa obra, y nos la presenta San Lucas. Él nos da a conocer eso. Primer cosa, la mujer como alguien importante, necesario, básico en la obra de la salvación. Segundo, San Lucas nos presenta a Jesús, a Dios, como el Dios de la misericordia, no el Dios del castigo, no el Dios que está esperando a ver a qué hora tú te equivocas para mandarte un rayo y dejarte calcinado. No, Él nos regala aquella hermosa parábola del Hijo pródigo, del buen samaritano. Nos regala la hermosa parábola de la oveja perdida. Él en su evangelio empieza a resaltar la misericordia de Dios. Para él va a ser fundamental. Si al evangelio de San Lucas lo vamos a definir en una palabra, San Lucas nos presenta en su evangelio el Dios misericordioso. ¿Y saben por qué San Lucas va a resaltar tanto en su evangelio la misericordia de Dios? Porque él la ha experimentado en su vida. Porque él, siendo gentil, viniendo de un pueblo pagano, y al venir de un pueblo pagano significa que él no tenía principios cristianos y se comportaba como un pagano también. Sus prácticas habían sido como un pagano. Antes de conocer el evangelio, él se había comportado como el común de su gente. Y sin embargo, Dios tuvo misericordia de él. Y sin embargo, Dios lo llamó a un ministerio, al ministerio profético. Sin embargo, Dios envió el Espíritu Santo sobre él. Él se siente amado por Dios. Y ese amor que él está experimentando en su vida es el que quiere que las demás personas también lo experimenten en su vida. Y eso es lo bonito del Evangelio de San Lucas. Y sería el mensaje más importante para cada uno de nosotros. Eso que yo he vivido, eso que yo he experimentado, ese encuentro que yo he tenido con el Señor, no debo guardármelo para mí mismo, debo compartirlo con las demás personas. Debo transmitirlo. Si Dios, han dicho muchos santos, ha tenido misericordia de mí, siendo un pecador tan grande como soy, ¿cómo no lo va a tener de ti? Acuérdense que los santos han tenido esa particularidad.
que se han considerado los pecadores más grandes. Tenemos un San Pablo, tenemos a un San Agustín, tenemos a un San Francisco de Asís, el cual para ellos todo hombre puede acercarse a Dios, porque si yo me acerqué siendo un pecador como soy, tú también lo puedes hacer. Y ese ha sido el mensaje principal de todos los santos. Y es el mensaje que cada uno de nosotros debemos aprender a transmitir a los demás, porque nos hemos equivocado, hemos tergiversado el Evangelio. Estamos usando el Evangelio para señalar, para condenar. Miren, y solo pasa metida en la iglesia, ese es hipócrita, aquí y allá, y esto y lo otro. Venimos a la iglesia para decir, este que vaya al infierno, este lo voy a dejar en remojo, este otro que no vaya al infierno. Así nos hacemos nosotros. Dentro de la misma iglesia, nosotros mismos estamos decidiendo quiénes sí son dignos de ir a la iglesia, quiénes no son dignos de ir a la iglesia. Nosotros somos los que estamos diciendo quién se va a condenar y quién se va a salvar. Hermano, eso no te corresponde ni a ti ni a mí. A ninguno de nosotros Dios nos ha nombrado jueces de este mundo. La misión que sí tenemos cada uno de nosotros es hacer presente el reino de Dios en todas las personas. Y ese reino de Dios se hace presente cuando tú y yo llevamos la misericordia de Dios a aquel que más lo necesita. Cuando llevamos el amor de Dios a aquel que ha perdido el amor. Cuando llevamos la paz de Dios a aquel que ha perdido la paz. Me gusta cuando Jesús dice aquella frase, mi paz les dejo, mi paz les doy. ¿Se acuerdan? Mi paz, la paz de Jesús. Y nos dice que la paz de Jesús no es como la paz que da este mundo, no. La paz de Dios es distinta. La paz de este mundo es la ausencia de la violencia, ¿verdad? La paz que da Dios es la paz del corazón. Es la paz del corazón. Esa es la paz que necesitamos nosotros. La justicia nace del corazón. La justicia de lo que carecemos tanto nosotros. ¿Cómo hacemos daño a la vida de una persona? ¿Cómo le destruimos la vida a una persona sin importarnos? ¿Cuántas personas nos acercamos a otros solo para ver cómo le destruimos la vida? Le destruimos su esperanza, le destruimos la alegría, le destruimos la paz. Y por eso estamos destruyendo este mundo nosotros. Si nosotros que hemos tenido un encuentro con el Señor, si nosotros que hemos venido a su casa, hemos escuchado su palabra, conocemos que Dios es misericordia, pues hagamos vida, hagamos presente eso que hemos vivido en la misa, en la palabra de Dios, hagámoslo presente en nuestros lugares, en nuestra familia, en nuestro hogar. No tengamos miedo de hablar de Jesús a nuestra familia, a nuestro hogar. No tengamos miedo de decirle, oye, pero es que eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Oye, calma, no te enojes, ¿por qué gritas? Mira que Dios nos está viendo. ¿No te da pena que estemos peleando, que nos estemos disgustando, que nos estemos insultando y Dios nos está viendo? Porque en lo que menos pensamos es que Dios nos está viendo. Vemos para acá y nos aventamos de cabeza. Se nos olvida ver para arriba. Que sobre nosotros hay alguien que lo ve todo. A los hombres los podremos engañar. A las personas las podremos engañar, mentirles. Pero hay alguien a quien no vamos a poder engañar nunca. ¿Quién es? Dios. Y nos va a pedir cuentas. A todos nos va a pedir cuentas, a cada uno de nosotros. San Lucas habla del Dios misericordioso, del Dios bueno, del Dios ternura, pero también del Dios justo y misericordioso. Porque no podemos hablar de un Dios
justo y misericordioso, que se hace el del ojo pacho, mientras el inocente, el pobre, el indefenso, está sufriendo. Entonces no es un Dios justo y misericordioso. El Dios justo y misericordioso es aquel que nos cuida, nos protege, pero también nos defiende. Ese es el Dios al que nosotros seguimos. El Dios que nos quiere ver bien a cada uno de nosotros, que nos quiere ver felices. El Dios que quiere derramar su ternura sobre nosotros, que quiere hacernos sentir amados por Él. Ese es el Dios al que le seguimos. Y es al que San Lucas nos invita hoy a contemplar en su Evangelio. Cuando leemos cada uno de los Evangelios, ténganlo por seguro, hermanos, que estamos leyendo una biografía de Jesús. Una biografía. Y tristemente, muchos ni siquiera hemos leído ni siquiera un Evangelio, mucho menos vamos a leer los 4 Evangelios, ¿verdad? Sería bueno que un día nos sentáramos y tomáramos de trabajo y decir, voy a leerme por lo menos un Evangelio. Por lo menos uno me lo voy a leer. ¿Qué estoy leyendo ahí? El diario de Jesús, la biografía de Él. Pidamos al Señor el amor a Él y un deseo grande de querer conocer a Cristo para también darlo a conocer a los demás. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.